La discusión de fondo creo que hoy tiene que ver con cómo mejoramos la calidad de los argentinos. Me parece que esa es la única discusión. Sí. Y estoy con vos en esto que también decías, que me quedé pensando, que es que muchos aquellos, porque hay muchos que no tienen ni un laburo, pero hay algunos que tienen 5. A ver, y la gente entonces, algunos te van a decir, bueno, pero entonces hay trabajo. Y no necesariamente es así, no es lineal. No, además, para no ponerlo en términos nacionales, es un problema regional. Para corrernos un poco de la discusión de la coyuntura y que no quede esto como que estamos violando ninguna veda, a pesar de que estamos haciendo un análisis económico, hay que entender que la región va camino a una suerte de precarización del estilo de vida de los latinoamericanos. Se siente en todos lados, se siente mucho en Brasil, se siente en Chile, como decía acá el compañero, ni hablar en Uruguay. ¿A qué vamos? A una suerte de economía de subsistencia donde la gente consigue construir algún tipo de ingreso para sobrevivir solamente, para comprar alimentos y pagar servicios. Ese es un modelo que obviamente tiene una contrapartida, que es la concentración de ingresos, porque no es que nos va mal a todos. Y esto pasa regionalmente. Mientras tenés pequeños sectores que concentran muchas ganancias y renta, tenés sectores enormes que apenas consiguen salario de subsistencia. ¿Pero por qué pensás que tienen apoyo popular estos movimientos que vos supuestamente describís? Sí. ¿Por qué primero, tienen apoyo, digo, en la región? Es lo que pasa, es lo que está pasando. Yo creo que ahí hay, como decía Campolongo, por un lado hay una construcción sobre el sentido común, sobre la subjetividad. Mira, a mí me preguntaban la vez pasada, hacía un periodista, compañero tuyo, una pregunta similar, y yo le decía, la pregunta es por qué América Latina no explota, no se levanta con salario de subsistencia. Porque también creo que hay algo ahí en ese trabajo sobre el sentido común, que es una suerte de lógica de la resignación y el fatalismo, donde la gente se empieza a acostumbrar a vivir cada vez peor. Y en esa acostumbrarse a vivir cada vez peor, hay como una suerte de reconversión de lo que es el proyecto de vida de todos nosotros. Cuando Campolongo tenía 20 años seguramente, su proyecto de vida pasaba por formarse, por poder armar una familia, por viajar, por conocer el mundo, por enriquecer su visión sobre las cosas. En su primera casa, su auto. Exactamente. También. Cualquier muchacho que arranca hoy una carrera como él, que estudia periodismo, que estudia ciencias de la comunicación, su proyecto es mucho más acotado. Quien puede acceder a la universidad. Entonces, ¿qué está sucediendo? Están trabajando sobre las aspiraciones de la población. Y las aspiraciones de la población son cada vez, en un sector, obviamente, no estoy haciendo una generalización injusta, pero que creo que habla a esto de por qué la gente vota estos proyectos que excluyen o por qué las democracias toleran tanta cuota de desigualdad, que es el punto más importante, porque no es que nos va mal a todos, te tiene que ir mal a vos y ver cómo a tu vecino le va bien para entender de verdad la complejidad del asunto. Distinto sería que nos fuese mal a todos. Una crisis, por ejemplo, una crisis te va mal a todos, descienden socialmente. Pero esto es mucho más violento, porque a vos te va muy mal y sin embargo ves en la televisión que hay otros que viven en la opulencia. ¿A partir de qué? De las posibilidades que les da, digamos, un sistema que es económicamente injusto. Cierro la idea. Hay un trabajo muy fuerte sobre esto. Hay una filosofía del cinismo también muy fuerte, porque este discurso de, bueno, esta es la modernidad, bancatela, a partir de ahora no vas a tener más un trabajo como el que tenían tus viejos, no vas a tener más ingresos como el que tenían tus viejos, se vive en toda América, inclusive en Estados Unidos, ¿no? Aumenta la productividad del empleo y al mismo tiempo baja el salario. O sea, los norteamericanos, por ejemplo, que es el modelo de economía que nosotros siempre solemos tomar acá como referencia, son más pobres que hace 40 años atrás comparado contra Estados Unidos, ¿no es cierto? Ni hablar lo que nos pasa a nosotros. La diferencia, y en esto coincido con lo que dice Campolongo, es si existe o no existe una suerte de consenso social para redistribuir el ingreso. El punto acá no es, la Argentina no es un país pobre, es un país desigual. Y lo que yo creo que están tratando de hacer es construir en el sentido común la idea de que la desigualdad es natural. Ahora, entonces te la tenés que bancar. Cierro con esto. Es como la ley de la selva. En la ley de la selva tenés el fuerte y el débil. Entonces el fuerte, una suerte de darwinismo social, digamos, le gana la competencia al débil y eso es justo. Eso no es así. Eso funciona en la naturaleza, pero la civilización, la política, la cultura, digamos, lo que ha tratado de hacer es igualar a los seres humanos, hacerlos iguales en su dignidad y construir un pacto solidario entre generaciones y entre distintos sectores sociales para garantizar la armonía en la convivencia. Hoy lo que está complicado en América Latina es la convivencia. La convivencia democrática, la verdad que depende de un hilo, porque yo creo que mientras la derecha sigue apostando a que la gente se banca esta desigualdad, también hay mucha presión por abajo. Y ya hemos visto, digamos, periódicamente en nuestra historia, cómo a veces parece que los pueblos son mansos, hasta que un día una chispa enciende la pradera y se pudre todo. Bueno, eso puede pasar, cierro con esto, puede pasar
Y guarda, les digo a todos los que confían en que la gente se banca cualquier cosa, que la gente se banca cualquier cosa hasta que un día no se banca más cualquier cosa. A ver, Hay cosas que no podemos discutir. La economía, tenemos que ir por un lado, no lo podemos discutir más, tenemos que ir por ese lado. Tenemos que hacer la reforma laboral. Bueno, no, si no la hacemos nos quedamos... aplaudimos porque estamos... Acá el problema que tenemos, ¿sabés cuál es? Es que el gobierno tomó la decisión de concertar, pero con el Fondo Monetario Internacional. No, entonces la concertación... El gobierno sabe por qué se... No, pero déjame terminar. ¿Sabe por qué el gobierno se concertó con el Fondo Monetario Internacional? Porque desde 1928 un gobierno no peronista no termina su mandato. Te escuché, déjame decirte... No, bueno, no me escuchaste, el problema que hay, y insisto, porque además se da también en Brasil, con lo cual podemos estar haciendo un análisis regional y vas a encontrar similitudes muy, muy fuertes, es que cuando acceden las fuerzas de derecha a los gobiernos nacionales, al poco tiempo de querer llevar adelante un programa de ajuste, se encuentran con que caen en su popularidad. Al caer en su popularidad, buscan apoyarse sobre distintos sectores. En general se apoyan sobre corporaciones locales e internacionales. Pueden ser sectores vinculados a las finanzas, a la industria más concentrada, o organismos de crédito internacionales. Cuando empiezan a concertar y van a los organismos de crédito internacionales, empiezan a perder soberanía. Y entonces ahí se da una cosa muy rara, que es que tienen un discurso ambiguo. Dicen una cosa en algunos canales de televisión y otra cosa en otros. Tratan de simular que discuten de política en el Parlamento, pero sin embargo las definiciones de fondo las empiezan a tomar en Washington con los representantes. ¿Sabes qué nos pasa, Leandro? ¿Qué gobierno no habló con el Fondo Monetario? Yo lo que digo es que el televidente que nos está mirando, en definitiva, por ahí nosotros hablamos de corporaciones, de estados, de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pero digo, la inmensa mayoría que nos mira observa por ahí una discusión política, pero en definitiva después a fin de mes no llega a pagar las cuentas. Pero a ver, vamos a una cosa concreta. Una cosa concreta. El gobierno firmó un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Eso ya está firmado, que se va a aplicar después de las elecciones, ¿no? Muy bien. Ese documento, ¿qué dice? Porque habla de cosas que no hacen a la vida cotidiana de la gente. No. Por ejemplo, sale en el diario de La Nación. La reforma impositiva que está comprometida con el Fondo Monetario Internacional habla de reducir las exenciones al IVA, con lo cual, vos sabés que hay algunos productos como alimentos y medicamentos que tienen exenciones al IVA, bueno, quieren reducir eso, aumentar la recaudación a través de impuestos al consumo, con lo cual van a ponerle IVA a productos que hoy no tienen, y en tercer lugar, van a aumentar la extensión del impuesto a la ganancia. ¿Esto tiene que ver con la vida de la gente, que más personas paguen ganancias o no? Pero, Santoro, ustedes... A ver, déjame terminar porque si no se entiende. Cuando hablamos de compromisos con el fondo te prestó plata, pero a cambio te hizo una serie de pedidos que el gobierno aceptó. Por ejemplo, terminar con el monotributo. Esto está firmado, lo publicó el diario La Nación. Cuando hablamos de reforma laboral, ¿a qué hacemos referencia? Por ejemplo, a que se elimina la indemnización. Hay una propuesta de autoindemnización. ¿Vos sos trabajador en relación de dependencia? Hoy, por ejemplo, trabajás en Crónica, mañana Crónica te echa, Dios no lo permita, te paga una indemnización. Con la nueva reforma laboral que este gobierno tiene comprometido, a vos te van a descontar todos los meses una parte de tu sueldo, que eso va a ir a una cuenta para que cuando te echen vos te pagues tu propia indemnización. ¿Eso tiene que ver con la vida de la gente o no tiene que ver con la vida de la gente? Y lo último, los jubilados, porque hablamos de la reforma previsional, que es lo que se está discutiendo hoy en Brasil, también exigida por el Fondo Monetario. ¿Alguien puede pensar, y después les doy cualquier cosa, detalles técnicos, que un gobierno de derecha va a provocar una reforma previsional para aumentarle los ingresos a los jubilados? No. Cuando hablan de recortar y cuando hablan de hacer un ajuste fiscal, hablan de bajar las jubilaciones, porque el 60% del gasto, por ejemplo, en la Argentina, se va a través del gasto en seguridad social. Entonces, cada vez que te digo esto, es la única campaña política en el mundo que yo vi en mi vida donde los candidatos hacen campaña diciendo que van a bajar las jubilaciones y van a bajar los salarios. Históricamente era al revés, vos te comprometías a subirlo. Esto está pasando en América Latina, pasa en Brasil, pasa en todo. Estamos en medio, te pido, escuchamos a Jorge Alarcón ahora que también... Sí. Lo escucha Santoro y me sorprende, porque él habla como si el populismo solucionó todos estos temas y los empeoró. Yo lo que veo es que el trabajador está peor. Esto es lo que yo digo. Cada año peor, cada año más desempleo. Alarcón, yo te hago una pregunta. ¿Algo de lo que dije es mentira? Dejémoslo terminar la idea, Jorge, también, ¿no? Dejémoslo hablar. Entonces yo estoy de acuerdo con vos, pero yo te aclaro, porque vos lo debes saber mejor que yo. Si hay una reforma laboral, si hay una reforma impositiva, sale del Congreso. Ustedes son mayoría en el Congreso. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo lo que te digo es esto. Todos estos años yo escucho a los políticos, no solamente a vos. Perón decía, la única verdad es la realidad. Lo decía Perón y yo admiro a Perón. Mirá lo que te voy a decir. Pero te digo algo.
Él pensaba diferente. parece. Él pensaba que el trabajador tenga trabajo, no como en el caso de ustedes, que simplemente le quieren dar planes trabajar, que viva pobre toda su vida y no creamos una fuente de trabajo. Ustedes estuvieron muchos años en el gobierno, de los 35 años la Hay provincia más de planes, Buenos Aires hay más tuvo planes 28. sociales ahora. Hablamos Hay de- el doble de planes Bueno, sociales hablamos, ahora. porque si vos vas a... Escuchame como yo te escucho. ¿Es así o no? Sí, pero no Estuvieron en el mientas, porque yo no te gobierno todo imputo este cosas. tiempo. Alarcón, yo Estuvieron no te todo este imputo cosas. Mirá, por ejemplo, no hablo en relación a vos. Yo lo que te estoy diciendo son cosas que te exceden a vos, compromisos firmados por el Fondo Monetario Pero y que este nos gobierno y los gobiernos de exceden América a Latina. todo. Pero- Hablas de los pero planes esta es la sociales. primera vez que fueron al Hablas de los fondo. planes Pero sociales. esta En es el la 2015 primera había vez que fueron al fondo. 215.000 planes sociales. Por favor. Hoy hay arriba de 450. Por Pero favor. no tengo problema. El tema es que no me hagas quedar a mí como mentiroso, porque yo, si hay algo que tengo... A ver, Sí, Dire, sí, vení conmigo, sí, vení sí, conmigo sí, que lo sí, ordeno. sí, Vení, vení. lo que te Vení, estoy diciendo, vení. cuatro, Para, chicos, tengo yo. Termino con esto, Para, Jorge, estoy yo con la cámara, porque si no, no se entiende nada. A ver, somos muchos. Quiero saber qué opina Carlos, quiero saber qué opina Leandro. Lo que les pido es, También a hay lugar Cristian para acá todos, pero presente. vamos a ordenarnos, porque si no, toma la palabra una persona y no puedo hablar el resto. Le molesta a los señores es que estemos con Estados Unidos, que estemos con Europa. A mí me molesta que hubiéramos estado con Venezuela, con China. Entonces, claro que se están jugando. Y no hay que hacer, como decía Santoro, que va a haber problema. No, hay que ir a votar. Y el que gana, gana. Lo que yo digo es que una vez que ganó, hay que acompañarlo. Como dije acá en la ciudad de Buenos Aires sucedió. Pero si nosotros lo único que vemos es todo negativo, y no queremos reconocer, que acá el señor lo reconoció, que el trabajador cada día está peor, que hay cada vez más pobreza, que los barrios de emergencia crecen. Entonces, si no queremos reconocer eso, que pasó en todos los gobiernos, es como que el último gobierno siempre tiene la culpa al gobierno que está. Cuando se va, le echan la culpa a los demás. Más acordar los jueces de la justicia. Largan el carpetazo cuando se va el gobierno. Esto no tiene que pasar más. Tiene que haber política de Estado. Santoro, Campolongo, el señor, se tiene que sentar y tiene que decir, en esto nosotros no vamos a modificar y vamos a hacer este rumbo. ¿Qué es lo que hizo la región? Y tienen una inflación que no llega al 2%. El tema es quién propone, digamos, ese, si se quiere, un impacto de Moncloa, en el cual el arco opositor, porque sin duda que el gobierno que venga a partir del 10 de diciembre va a tener que tener un pacto social para poder llevar adelante el pago de deuda, el desempleo, la pérdida de poder adquisitivo, el Ponernos cierre de de fábricas y acuerdo, demás. queremos estar con Venezuela, queremos estar pero con a ver, China o pero el Estados mundo Unidos. funciona, perdón, Jorge, Yo pero con Trump no quiero estar, ¿eh? a ver si Pero podemos por estar. eso, quiero estar, ¿eh? pero a ver si nos Usted podemos quiere poner de estar acuerdo en ¿A usted esto. le gusta Donald Trump? ¿Usted vio la imagen? No, pero vio la imagen del no se policía? griten, no se griten. De a uno, No, de a uno, espera, de a espera, uno. no se entiende. Vio la No, imagen Cristian. del caballo Votar, vayan a la llevando elección y el que nuestra gana hay que Cristian, acompañar. no se entiende nada. Si se grita, no se entiende El que nada. gana hay No, que pero espera. acompañar. Si gana ¿Podemos hacer algo de ciencia política para aclarar? escuche, Sí, Pero lo para- que algo digo- para aclarar. lo que digo es... En democracia sí. hay que una cosa respetar la importante. Espera elección. que quiero cerrar el concepto. A ver, ordenémonos, chicos. Si nos gritamos, no se entiende. Es un estudio grande, somos muchas piedras en el... Puede ser que siempre le toque siempre. Porque justamente quería hacer esa aclaración. A ver, en democracia el que gana no tiene todo el poder. No es así. El poder en democracia se comparte y está distribuido. Y la oposición, justamente por definición, tiene que oponerse y al mismo tiempo tiene condiciones de pactar. Pero ahí el tema, como vos decías, ¿quién convoca la concertación y con qué método? Si vos convocás una concertación, tiene que ser una agenda abierta. No puede ser que vos tengas una agenda concertada con el Fondo Monetario y después invites a los partidos políticos para hacer que concertás. Eso genera, digamos, desconfianza en el sistema político democrático. Lo que se tiene que plantear para adelante es la necesidad de un gran acuerdo, no solamente entre los partidos, sino entre las fuerzas sociales, los movimientos sindicales, los movimientos sociales, los sectores de la sociedad civil, el Estado, los empresarios, el trabajo y los partidos políticos en una agenda que trate de defender los intereses nacionales, pero que sea una agenda abierta, pública, genuina. El punto acá es que el gobierno tomó la decisión de concertar con la señora Lagarde. Entonces, cuando concertaron con Cristina Lagarde, ¿no? Y se pusieron de acuerdo en que iban a llevar adelante una serie de reformas que no pasaron por el Parlamento, porque, a ver, como no se pasó por el Parlamento el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tampoco se pasó por el Parlamento lo que este gobierno se firmó y comprometió. Y yo creo que ahí lo que decía recién el Chipi Castillo es muy importante, que es que este gobierno ha tomado tanta deuda y ha permitido que se fuguen tantos dólares porque desregularon todos los mecanismos, que estamos frente a la posibilidad de que la devaluación no la produzca la política, no sea una decisión política, se provoque de hecho como consecuencia de la irresponsabilidad. En este caso, en la Argentina, los que trabajaron para destruir al gobierno no fue la oposición, fue el mismo oficialismo, que se pegó un tiro en los pies, porque como te decía el Chipi recién, hay 33.000 millones de dólares de vencimiento
para el año que viene solamente con el fondo y algunos bonistas privados. Pero yo leía en el diario Ámbito Financiero esta semana que de acá a las elecciones generales vencen 12.000 millones de dólares en letes del Tesoro, en que es otra cosa distinta a la LELIC, sí. Otra cosa distinta. Entonces, No, esa vencimiento irresponsabilidad, perdóneme y con esto cierro, Sí. no fue para abrir fábrica, no fue para generar condiciones de repago, no fue ni siquiera para hacer populismo. Ese nivel de endeudamiento fue para facilitar la bicicleta financiera y la fuga de capitales, porque esos dólares no están más. Entonces, que vos me digas, te endeudás para mejorar tu estructura industrial, perfecto. ¿Te endeudás, por ejemplo, para garantizarle a tu población que coma? Bueno, transitoriamente se entendería, pero ¿te endeudás para que 4 vivos se lleven los dólares al exterior y después la A cuenta mí, la tengamos chicos, que pagar los argentinos? no sé si les pasa... Si yo quiero hacer un voto, Sí. yo aparte en cualquier momento me tengo que ir, Sí, tengo claro. opinión acá. Sí. Por ¿Esa es tu la- gorda? ¿Eh? ¿Esa es tu gorda? Sí, está morfando desde está que muy llegó. bien. Está muy bien. La ha tratado bien atrás de cámara. Por la ética de la solidaridad. Necesitamos reconstruir los lazos de solidaridad. Hay toda una tendencia muy fuerte hacia el individualismo, hacia la meritocracia, hacia el que cada uno se ocupe de sus cosas. Y yo creo que eso es lo que degrada el lazo social y lo que termina provocando incluso que personas que les va bien tengan miedo que las quieran por lo que tienen o que tengan miedo de perder, entonces lo que han construido, entonces aparecen las ansiedades, las fobias. Las enfermedades psiquiátricas y psicológicas modernas tienen mucho que ver con este modelo de sociedad donde en lugar de compartir se compite y donde más que convivir, digamos, se compra. Y ¿Te yo acordaste creo que- de Alfonsín, eh? Exactamente, la ética de la solidaridad. Pero lo digo porque independientemente del resultado de la elección, necesitamos fundar una sociedad sobre la ética de la solidaridad. Y la ética de la solidaridad es ponerse en el lugar del otro y no dar solamente lo que te sobra, que eso es fácil, ¿viste? Yo soy muy solidario porque, no sé, te Pero doy eso los va a llevar pulobres. mucho tiempo. Es dar hasta que duele. Es dar hasta que duele. Y yo creo que si nosotros lográramos que ese mensaje se Perfore, derramara y perfore, desde ¿no? arriba, Culturalmente. Pero desde eso- arriba, desde eso es arriba. un- Eso es la única forma, porque la Argentina no es un país pobre, es un país desigual. Y además la Argentina es un país que, en los niveles de desigualdad que tiene, hasta los que le van bien económicamente la están pasando mal. Entonces, para poder, mira, las sociedades más felices, es un estudio de Naciones Unidas, no son las más ricas, son las más iguales. La felicidad está directamente relacionada Al bienestar general. Exactamente. Dato duro contra dato duro, hay 250.000 empleos menos, sin contar lo que tuvo que haber crecido la economía por el crecimiento vegetativo. Este gobierno, que supuestamente no es populista, aunque para mí es un populismo de conchetos, destruyó empleo. Primer punto. Segundo punto, ¿qué está en discusión en la Argentina? Si la democracia es solamente un sistema electoral, una forma de elegir a quién manda, o es algo más. Qué bueno Yo que creo estés en es contra del algo más. populismo, Creo en la Santoro. Me democracia social. alegrás la tarde. Pará. Creo en el contenido social de la democracia. Creo que Me lo que está alegraste en la juego tarde. es si se puede construir o no un estado de bienestar. El estado de bienestar argentino permitió la movilidad social ascendente, permitió, por ejemplo, que Argentina sea un país emblema en América Latina por su sistema público de salud, por su sistema público educativo, cosas, banderas que uno defiende y que están en peligro. ¿A partir de qué? De una batalla ideológica que está en la región muy clara. Están los que creen que hay que desmontar el estado de bienestar para avanzar hacia una especie de laissez-faire, de que cada uno haga lo que quiera, es una vuelta. Esto es preperonista, esto es, digamos, lo que sucede en el mundo antes de la crisis del 30, y estamos los que pensamos que el Estado tiene un rol social, redistribuidor, que tiene que tratar de proteger el empleo, de generar condiciones de inversión, y esos son los dos modelos que están en disputa. Con esto me despido. Les mando Gracias, un saludo a muchas todos. gracias. Viniste con tu hija, muchas gracias por su tiempo.